Solamente el que me ha corrido hoy ha sido Forés. Ven aquí, anda. ¿Sabes? Ven aquí, ven aquí. Este es de los que resucita año tras año y al final de este año ya título y la semana que viene vamos a rematar aquí, ¿o qué? Bueno, aquí tengo el primer match point que se dice. Será difícil porque todavía nos quedan 3 carreras, pero mi objetivo es intentar ganar las 3 carreras que quedan y sobre todo la de aquí de casa, que da muchísima gente a vernos. Y ha sido un año un poco de altibajos para mí, pero bueno, si terminamos ganando el campeonato de España y hacemos el de Europa, pues un doblete ni tan mal. Que nadie se queje, porque a mitad de temporada te quedaste sin motos, sin equipo, y ahora ya eres campeón de Europa y estás ahí arañando el nacional y además has tenido la oportunidad de correr una carrera mundial. Sí, por eso ha sido más que nada un verano bastante complicado con la desaparición de mi equipo y bueno, me tuve que hacer yo cargo de todo y gestionar yo todo el equipo. Y bueno, la parte positiva de esto es que soy yo mi propio jefe, así que si lo hago mal nadie me recrimina. Y bueno, ha sido una experiencia más, una experiencia bonita y creo que después de los resultados me merece la pena. Tenías que haberte visto la cara cuando estabas viendo las imágenes. ¿Tú te acordabas de cuando empezaste a correr hace ya aquí 15 años? Sí, bueno, yo empecé en el primer año que se creó, que fue en el 99, y fui el primer campeón, exactamente. Y bueno, fue una experiencia muy bonita, nos ayudaron muchísimo y la verdad es que hay que agradecerlo y que realmente lo aprovechen porque son oportunidades que no todo el mundo puede disponer de ellas y ayudan muchísimo para crear candela. Un aplauso para Xavi. Ven aquí. Señor Navarro. Bueno, ya has corrido de Wiltar. Van como aviones, ¿eh? Sí, la verdad es que aquí van todos que vuelan, ¿no? En el mundial. Hasta el último va rápido. ¿Cómo te encuentras de los hombros? Pues de la caída de Albacete. ¿Hoy dolían mucho o eso ya lo tienes más superado? No, la verdad es que está bastante superado, mejor de lo que yo me esperaba. Aún no estoy al 100%, pero bueno, para la semana que viene seguro que estaré a tope. Hay que darles caña, que corremos en casa y no está el mundial. Sí, el C va a tope. ¿Qué les dirías a todos los nanos y a los padres? ¿Hasta dónde se puede llegar con la cuna de campeones? Bueno, yo a los niños primero que todo les diría que disfruten esta oportunidad, que si van subiendo de escalones al final podrán llegar al Campeonato de España y bueno, hacer lo que más les gusta. A ver si es verdad, a ver si haciendo lo que más os gusta llegáis al C. Un aplauso para Jorge. Y vamos con el señor Héctor Barberá. Yo no sé por qué se empeñaba en llamarte Barbie cuando ya, tío, te afeitas, llevas tatuajes. Te falta la Harley en la puerta, en serio. Bueno, cuéntanos, esta ha sido tu última carrera en la máxima categoría. Dicen que igual te cambias a Moto 2 el año que viene. Sí, hola a todos. Bueno, no lo sé. La verdad que ha sido un año muy duro para mí porque estaba acostumbrado a estar pues en posiciones más delante, ¿no? Entre los 10 primeros o los 5 primeros y desde que cambié a MotoGP pues venía a hacer su campeón del mundo en 2,5 y cambié a Ducati y en Ducati pues no estaba en su mejor momento, tampoco lo pasé muy bien y bueno, este año pues parecía que podíamos ir a poner CRT, pero claro, competimos contra Aprilia, que es una fábrica, es muy complicado y estar en el 13, el 14 pues tampoco es muy bonito. No me lo he pasado bien pilotando y la verdad que tengo contrato para un año más, pero también tengo otras opciones en Moto 2 y sé que estoy preparado para luchar por un campeonato y creo que estar el 19 o el 18, porque el año que viene van a correr Hondas y Yamahas y luego estará nuestra moto, pues no me lo pasaré muy bien y un poco pues bueno, lo que tenéis que hacer vosotros es pasarlo bien y aquí está el ejemplo, ¿no? Que tenemos la opción de correr MotoGP, pero quizás pues deba elegir Moto 2 porque si me divierto iré rápido y podré ganar. La verdad que en la época aquella en la que tú cuando tú corrías con las Aprilia, las 50, luego con las 125, enseguida diste el salto al mundial. ¿Ahora el camino es igual que entonces o es diferente? Bueno, yo creo que ha cambiado. La verdad que, bueno, primero de todo dar las gracias al circuito, porque gracias al circuito pues se hizo la cuna de campeones y de ahí el primer año ganó Javi. Salimos los dos de la misma. Lo lleva mal todavía, ¿eh? Salimos de la misma promoción y casi todos, pues mira, Héctor, yo hemos salido un montón. Entonces, si tienes ganas, ilusión y bueno, es que yo tampoco empecé tan pequeñito, porque estoy viendo que aquí todos son. Yo tenía ya 11 años, era más grande. Pero sí, la verdad que el apoyo es que si tú vas rápido en cada categoría, al final siempre hay que
el que te puede ver, y en este caso pues tenemos a Julián Miralles que va de la mano del circuito, y a mí me fue un poco, fui ganando mis 150, 125 y ya me colocaron en el mundial, por lo cual mi experiencia fue que intenté ganar todo lo que corrí en las categorías inferiores, y a raíz de ahí estoy en MotoGP. También, pues bueno, gracias al circuito y a la Junta de Campeones, porque si no, pues esto habría sido imposible, y si hay alguna manera de llegar, pues aquí están ejemplos con la Junta de Campeones. Pues nos da mucha ilusión que se llegue hasta aquí. Un aplauso para ellos. Os podéis retirar, Xavi, Jorge y Héctor, que este es el ejemplo de los pilotos. Gracias, don José Luis. ¿Dónde vas, Julián? ¿Dónde vas tú? Ven aquí. Que vamos a empezar enseguida con las minimotos, ¿no? Empezamos por minimotos, ¿parece bien? No, siempre hay alguien que... Es que siempre es el mismo que protesta. Bueno, pero no lo va a hacer todo Julián, pobre, que ya le machacamos bastante y he tenido bastante follón. Yo quiero que alguien se implique, y es alguien de la casa. ¿Y si le echa una mano el director del circuito, don Gonzalo Gober? Gonzalo, anda, si es usted tan amable de echarle una mano a Julián. Vamos a usar ya los micros de pie, porque si no... Y empezaremos ahora con los pilotos de la categoría minimotos, donde recordamos que tenemos también otros campeonatos regionales. Todos preparados para subir aquí al estrado. Empezamos por Denis Bono Martínez. Está por ahí Denis. Miguel Gamarra Rivas. Uno por ahí. Eva Barahona. Gianluca Cereseto. ¡Vamos rápido! El primero que viene por ahí. Adrián Hernández Caparrós. Raúl Neila Santos. Iker Javier Molina Gómez. José Gallo Murillo. Paqui Herráez Vila. Rocío Gómez Requena. Iker García España. Borja Carrasco. Marco Tapia Morcas. Alex de Magán. Ahí viene corriendo Óscar Almorazín. Gonzalo Villalba Gallego. Ángel Piqueras García. Marcos García Montoya. Y Daniel Holgado Miralles. Ahí se toma su tiempo, Dani. Y vamos con los campeonatos de cada comunidad. Cuna de Campeones de Madrid y Castilla-León. Tercer clasificado, que salga aquí delante, Alex de Magán. Alex, aquí. Aquí delante. Teníamos una copa para Alex. Ahí está. Un aplauso para él, que se lleva 2 diplomas y la copa de Madrid Castilla-León. Subcampeón de Madrid y Castilla-León, Gonzalo Villalba Gallego. Y ahora aquí delante queremos ver al campeón de Madrid y Castilla-León, que es Marcos García Montoya. Ponéis aquí delante los tres para haceros esa foto, por favor. Marcos, Gonzalo y Alex, ponéis aquí delante. Y así hacemos esa foto. Gonzalo, decir patata. Aplausito a los campeones de Madrid y Castilla-León. Vamos ahora con la categoría de los campeones, Cuna de Campeones de Andalucía. Tercer clasificado, Adrián Hernández Caparrós. Adrián está por aquí. Adrián está. Subcampeón de Andalucía, Rocío Gómez Requena. A Julián Miralles le entrega el título de subcampeón absoluta en Andalucía. Y vencedor, Cuna de Campeones Andalucía, campeón Gianluca Cereseto.
esa fotografía para el recuerdo. Un aplausito para ellos. Nos tienen que quemar las manos hoy. Y ahora vamos con los pilotos que corresponden a la Comunidad Valenciana y Baleares. Tercer clasificado, Óscar Armolacín. Que le entrega don Gonzalo Bover el diploma y trofeo como tercer clasificado. Subcampeón, Ángel Piqueras García. Y campeón, Daniel Holgado Miralles. Que te olvides de que habla y que pilles a los manos. A ver, levantamos los trofeos, hombre, que han costado mucho de ganar. Ahí va. No sé si vamos a necesitar algún papá para que nos ayude a coger tanto trofeo, porque vamos ahora con los 3 primeros clasificados absolutos en minimotos de esta cuna de campeones 2013. Tercer clasificado, Ángel Piqueras García. Tercer clasificado absoluto del campeonato de Listores. Dice, este sí que mola. Subcampeón, Marcos García Montoya. Y campeón en minimotos de la cuna de campeones 2013, Daniel Holgado Miralles. No lo digo, No, te lo va a dar a ti, ¿sabes, Julián? Con lo que le ha costado, un aplauso para ellos. Y ahí están, recordamos, a los 3 campeones. Tranquilo, tranquilo, que ahora hay más. Se os van a faltar manos. ¿Estáis ahora ya? Bueno, va, que no tienen manos, se lo van a dar después. Un aplauso final para ellos. Os ponéis todos delante para esa fotografía de la categoría minimotos. Gracias, Jorge, gracias, Héctor, y gracias, Xavi, por estar con los manos. Señor presidente, también. Y vamos enseguida con la categoría de Mini GP 110. Vamos con la categoría de Mini GP 110. He visto hasta camisetas de campeón aquí, ¿eh? Como los del Mundial. En Mini GP 110 hemos tenido a Raúl Neila Santos. Está por ahí Raúl. Tenemos a Alejandro Sánchez Vega. Deán Berta Viñales. Miguel Gamarra. Xavi Cuevas. Ahí vienen. Carlos Jiménez. Alex
Scritch. Arturo Ramírez. Bruno Corral Martínez. Germán Salinas. Aarón Escalera Fernández. Luis Miguel Verdugo de la Torre. Marcos Uriarte Rodríguez. Adrián Fernández. Javier Miguel Medina. Juan Rodríguez. Isan Guevara. Julio Herráez Vila. Adam Iñiguez Guzmán. Marcos Ruda. Y Adrián Huertas del Olmo. Vamos con los campeonatos de cada comunidad. Campeón de Cataluña y Aragón, Marcos Uriarte Rodríguez. Marcos, por favor, a primera fila. Y ahí entrega el director del circuito de Gonzalo Jover el diploma y el trofeo. Cuna de campeones, Madrid y Castilla y León. Tercer clasificado, Luis Miguel Verdugo de Torres. Julián Miralles le entrega el premio como tercer clasificado. Subcampeón de Madrid Castilla y León, Adrián Fernández. Gonzalo Moreno le entrega el trofeo y campeón de Madrid Castilla y León, Adrián Huertas del Olmo. Los tres primeros en Madrid, Castilla y León. Y vamos enseguida con los pilotos de la Cuna de Campeones de Comunidad Valenciana y las Islas Baleares. Tercer clasificado en la Cuna de Campeones de la Comunidad Valenciana de Islas Baleares, Marcos Ruda. Subcampeón, Julio Herráez Vila. Y campeón de la Comunidad Valenciana y de las Islas Baleares, Adam Iñiguez Guzmán. Ya no sabe dónde poner los diplomas, Adam. Un aplauso para ellos. Campeones de la Cuna de Campeones, Comunidad Valenciana y las Islas Baleares. Vale, ahora. Esta es la oficial. Y vamos ya con los vencedores absolutos en la categoría Mini GP 110. Tercer clasificado, temporada 2013 de la Cuna de Campeones Mini GP 110, Adam Iñiguez Guzmán. Subcampeón, temporada 2013 Mini GP 110, Marcos Ruda. Y campeón temporada 2013 en Mini GP 110, ha hecho camisetas y todo, Adrián Huertas del Olmo. Ahí están los tres primeros clasificados en esta temporada absoluta. Y ahora hacemos esa foto para el recuerdo. Pasamos delante.
¿A quién se le ha caído? A Rami y Miguel. ¿Cómo va el tema este? Vamos con la categoría de MXGP 140. Empezamos por... Ha venido desde muy lejos, ¿eh? Elías Chaín. Elías... Este otro es de la casa. Iván Miralles. Adam Iñiguez Guzmán. Luis Manuel Pomares. David Martínez García. Juan Blánquez Salvachúa. Roberto Mimbrero Sánchez. Chencho Amber. Aarón Escalera. Marc Cabedo. Alejandro Ruiz Carranza. David Izquierdo Porras. José Julián García. Beatriz Neila. Ricardo Soriano. Francisco Salinas Orden. Philip Salah. Raúl Fernández. Daniel Gallego Calleja. Adrián Carrasco. Aitor Andújar. Ahí está Aitor, recuperándose Sergio Muñoz. Vamos Sergio, tramo cronometrado ahí. Y Francisco Gómez Requena. Vamos con la cuna de campeones de Madrid y Castilla-León. Tercer clasificado, Beatriz Neila, que ha tenido que marcharse. Subcampeón, Raúl Fernández. Vamos ahí, Raúl. El diploma y la copa para Raúl Fernández. Y campeón de la cuna de campeones Madrid y Castilla-León, Daniel Gallego Calleja. Ahí está Xavi Forés entregándole. Ponemos delante para la fotografía, por lo menos, en esta categoría de Madrid y Castilla-León. Xavi, ponéis con ellos, por favor. Seguro que les hace ilusión ver hasta dónde pueden llegar. Vamos ya con la cuna de campeones en Andalucía. Campeón Francisco Gómez Requena. Ahí está. Dice Carmen que la clasificación está así. Yo lo que me acaba de decir ella. Recibirá el trofeo como campeón de la cuna en Andalucía. Ahí está Héctor. Date con la foto. Esa fotografía para el recuerdo. Voy a casi la cuenta a todo el mundo. Héctor Barbera y yo, amigos de toda la vida, ¿no?
Y vamos con la cuna de campeones Comunidad Valenciana y Baleares. Tercer clasificado, Aitor Andújar. Jorge Navarro entrega el trofeo y el diploma. Subcampeón, Adrián Carrasco. Y Xavi Forés le va a entregar el premio. Y finalmente, cuna de campeones Comunidad Valenciana y Baleares, campeón, Sergio Muñoz. Arquitecto Barberán entrega ese premio. ¿Hacéis la foto con ellos, Jorge? Por favor, Xavi. Un aplauso para ellos. Ya está ahí con puede sonreír, un dolor. Y vamos con los campeones absolutos. Tercer clasificado en Mini GP 140, temporada 2013, es Aitor Andújar. Y Jorge Navarro le entregará el diploma como tercer clasificado absoluto. Subcampeón temporada 2013, Sergio Muñoz. Xavi Forés le entrega otro diploma y el trofeo de subcampeón. Y atención, campeón, cuna de campeones Mini GP 140, temporada 2013, Francisco Gómez Requena. Arquitecto Barberán le entrega este trofeo como campeón de la temporada. Fotografía para el recuerdo. Y ahora ya nos ponemos delante. Un aplauso para ellos, hombre, que este es el cuadro final de la temporada. Y damos las gracias a Xavi Forés, a Aitor Barberán y a Jorge Navarro, que les hace ilusión a los nanos, que les entreguen los premios, de verdad. Los trofeos de la última categoría de este año, la Honda 2,5, con el presidente de la Federación Territorial de la Comunidad Valenciana, don José Luis Berenguer. Don José Luis, por favor, que os echo la mano. Aquí son menos. En la cuna de campeones, categoría de la Honda CBR de 250, tenemos a Aitor Andújar Merciades. Aitor. Alejandro García Díaz. Brandon Arellano Nájera. Hablando por ahí, nos ha escapado. Vicente Pérez Selfa. Raúl Fernández González. Aarón Polanco. Ya se ha pegado una nata en la culpa de Luján que no hemos visto. Alejandro Gutiérrez Mejía. Alexandre Blau García. Ahí está. Tercer clasificado en la cuna de campeones Honda 250, Pedro Javier Castaño. ¿Todo bien, Pedro? Ha acabado hoy en el centro médico ahí peleando en esta última carrera. Subcampeón, temporada 2013 en la cuna de campeones Honda 250, Héctor Garzón. Campeón en la cuna de campeones 2013, Honda CBR 250, Mika
Pérez Almiñana. Aquí el don Gonzalo Gómez, director del circuito, le entrega el diploma. Ponéis delante los 3 primeros clasificados, por favor. Los 3 y luego al lado los demás. Mica, estás poco acostumbrado al protocolo, tú. Eso de ser campeones para toda la vida. Y ahora ya los demás, nos ponemos delante. Andújar y el resto, por favor, para salir en la foto. Y ese aplauso para ellos, hombre, que han estado ahí peleando por la senda 2,5 en esta nueva acción que se ha presentado en esta temporada. Están haciendo fotos, hombre. Muchas gracias, ya podéis retiraros. José Luis, muchas gracias por ayudarnos en esta entrega de premios. Y llega el momento ya de la despedida, pero no voy a ser yo. Parece que corre por palabras. Es el turno del final de este acto donde se cierra verdaderamente el gran premio, ¿no? Del director del circuito. Pero eso es fuera de aquí. Hoy los protagonistas aquí somos nosotros, de una forma más fresca, más desenfadada que otros años. Y ahora es el momento del discurso oficial del director del circuito de la Comunidad Valenciana, Ricardo Tormo, don Gonzalo Gómez. Don Gonzalo, aquí tiene la cuna de campeones. Hola, buenas noches a todos. Voy a ser breve porque no os quiero aburrir y porque la verdad es que estoy un poquito cansado. Os voy a contar que hoy ha sido un día fantástico para este circuito. Yo creo que hemos dado un golpe en la mesa. No creo que este espectáculo que hemos tenido hoy aquí, estos 3 días, se repita en muchos sitios. Y os voy a hacer un poquito de historia de cómo hemos llegado hasta este campeonato. Empezamos a trabajar en diciembre del año pasado, reformando los accesos del circuito, arreglando ciertas cosas. Después nos pusimos con la promoción del Gran Premio, sobre todo en las redes sociales. Todos los fines de semana, hubiese o no carrera, hacíamos algún tipo de promoción. Siguió avanzando el campeonato, íbamos bastante mejor en ventas que el año pasado. Le pedimos a Márquez, actual campeón del mundo de MotoGP, que grabase un vídeo para nosotros, que seguro que habéis visto con el codo. Dio otro subidón de ventas los tickets. Como todo se iba cumpliendo tal y como lo habíamos planificado, lo siguiente fue pedir que por favor el Mundial llegase vivo a Valencia. Ocurrió lo que ocurrió en Motegi, con lo cual nos asegurábamos que llegase vivo. Después, pues puestos a pedir, pedimos que tuviésemos buen tiempo. Hemos tenido buen tiempo. Y yo, personalmente, estoy absolutamente satisfecho de lo que ha pasado aquí hoy, pero tenía 2 peticiones más. Las 2 peticiones eran, una, que Luis Salón, piloto de la cuna, fuese el segundo campeón del mundo salido de la cuna. Y la otra, que Jorge Navarro, que lo tengo ahí en primera fila, hiciese el papel que él puede hacer y que él piensa que debería haber hecho. Muy bien. Solo puedo decir una cosa, tanto a Luis como a Jorge, que lo tengo aquí, decirles que esto es durísimo, esto es deporte, solo gana uno, que lo importante es perseverar y seguir, y que estoy seguro que tanto Jorge como Luis tendrán más oportunidades. Y todo eso se lo dedico a estos niños porque también estoy seguro que de esta cuna saldrá un futuro campeón o una futura campeona o varios, con el trabajo de todos vosotros y de Julián, que lo tengo que decir. Gracias.